las historias más peligrosas no son las que se cuentan, son las que todo un pueblo decide callar. Todos hemos escuchado relatos de horror sobre brujas, limpias, trabajos de amor y pactos con el mal, ¿verdad? Pero hay un lugar en Veracruz donde el sobrenatural no es un show turístico, es la base de la vida diaria. Un sitio donde la gente sonríe al día y tiembla de miedo al caer la noche, porque sabe que cualquier susto puede ser una señal. Ahí, entre la neblina y el olor a incienso, se esconde un secreto tan sombrío que nadie se atreve a nombrarlo en voz alta. Y aún así, miles de personas siguen viajando hasta allí buscando ayuda, sin tener idea del precio real. En Catemaco, todos te hablarán de brujas, pero casi nadie te hablará de la madre. Te van a ofrecer limpias, protección, amor, dinero, pero nunca te dirán qué se mueve bajo la laguna cuando se apagan las velas. Porque aquí el verdadero terror no está en los rituales que ves, sino en los que suceden cuando tú ya te fuiste. Hay bulto que se asoma entre los árboles, cánticos que suben desde el agua y asombrazón que carga en silencio los pecados de generaciones. Lo contraintuitivo es esto. La gente viene buscando luz. Y muchas veces termina alimentando algo que solo entiende la oscuridad. Y cada relato de horror que sale de este pueblo, siempre llega incompleto. Algo falta. Algo se corta. Imagínate llegar confiado, como turista, pensando que vas a vivir una experiencia mística, más para contar en una reunión. Te sientas frente a un brujo, escuchas su voz tranquila, sientes el humo, el olor a copal, y crees que todo está bajo control. Pero en algún momento, sin darte cuenta, el miedo deja de ser un juego. El aire se vuelve pesado, la angustia se pega a la piel. Empiezas a notar detalles raros. Miradas que se desvían cuando preguntas demasiado, cruces volteadas, símbolos escondidos. Y sobre todo, ese silencio incómodo cuando mencionas la laguna de noche, como si hubieras cruzado una línea invisible. Porque aquí el problema no es si tú crees en lo sobrenatural. El problema es que algo te está mirando, aunque tú no creas. Lo más perturbador es que los que conocen la verdad no son viejos locos ni fanáticos perdidos. Son padres de familia, pescadores, comerciantes, gente normal que decidió vivir en paz con el mal antes que enfrentarlo. Ellos aprendieron que el precio de hablar puede ser más alto que el de callar, y por eso convierten su propio terror en rutina. Pero cada pacto tiene fecha de caducidad, y cada secreto nace con una condena. Alguien algún día va a romperlo. Y cuando ese alguien aparece, el pueblo entero empieza a verlo como un problema, o como un sacrificio. En Catemaco, Veracruz, el silencio no protege. El silencio alimenta, y hoy vas a entender por qué nadie quiere que esta historia se cuente completa. Julián Herrera nunca pensó que su carrera escribiendo relatos de horror lo llevaría tan lejos. Era un periodista cansado, acostumbrado a escuchar historias de terror en pueblos olvidados, pero nada como lo que le esperaba en la costa del Golfo. Una noche recibió un mensaje anónimo que hablaba de un lugar donde el sobrenatural no era leyenda, sino rutina. Le hablaban de un pueblo rodeado por una laguna negra, de brujas, bulto entre los árboles y asombrazón caminando entre los vivos como si nada. Cansado de la ciudad y empujado por una curiosidad casi enfermiza, hizo las maletas y se lanzó a esa investigación. No sabía que cada paso hacia ese pueblo sombrío era también un paso hacia el mal más antiguo que había pisado esa tierra. El pueblo se llamaba San Lucero del Agua, un sitio que no aparecía en los mapas turísticos, pero sí en viejos relatos de horror susurrados por camioneros y pescadores. Al llegar, Julián sintió algo raro en el aire, una mezcla de humedad, sal y angustia pegada a la piel. Fue ahí donde conoció a don Aurelio, un brujo anciano que lo miró como si ya supiera exactamente quién era y por qué había venido. Sin rodeos, el viejo le dijo que su destino estaba sellado,
y que la madre que dormía bajo la laguna llevaba tiempo entrando en sus sueños. Julián se rió, tratando de disimular el miedo y el susto que le provocaban esas palabras, pero algo en la mirada del brujo era demasiado real. Esa noche, el periodista entendió que no estaba ante una simple entrevista, sino ante el inicio de un pacto de terror del que no había forma fácil de escapar. Mientras los días pasaban, las piezas del misterio comenzaron a encajar en un patrón de horror que desafiaba toda lógica. Don Aurelio le habló de un pacto ancestral, de brujas que desde antes de los olmecas ofrecían sangre y secretos a una criatura de las profundidades de la laguna. Le explicó que el verdadero sacrificio no era solo de cuerpos, sino de verdad, castigando con asombración eterna a quien se atreviera a romper el silencio. Turistas desaparecidos, pescadores que jamás regresaron y familias enteras que fingían no saber nada formaban parte de un mismo tablero manejado por el sobrenatural. Julián grababa, anotaba, y a cada relato de horror que escuchaba sentía que algo se movía debajo del agua, respondiendo a su presencia. Con cada nueva pista, el pueblo se volvía más sombrío y el mal parecía alegrarse de que, por fin, alguien estuviera juntando todas las piezas. La noche en que las 13 mujeres enmascaradas lo cazaron como si fuera un animal, Julián comprendió que ya no era un simple observador. Tras escapar por túneles húmedos hasta la orilla de la laguna, vio con sus propios ojos la ceremonia que convertía las leyendas en un espectáculo de horror vivo. Esclavos con la mirada vacía, cuerpos marcados por el miedo y el susto, cánticos en lenguas antiguas y una figura gigantesca emergiendo del agua para reclamar su tributo. La madre de las profundidades, mitad serpiente, mitad humano, parecía alimentarse de la angustia colectiva tanto como de la carne. En ese momento, Julián entendió algo que ni los brujos ni las guardianas querían aceptar, que el secreto, el silencio y el pacto eran la verdadera columna que sostenía a esa criatura sobrenatural. Si alguien lograba romper ese muro y convertir todo en relatos de horror contados al mundo, tal vez el mal empezaría a fracturarse desde adentro. El resumen de lo que ocurrió después podría sonar simple, pero cada detalle dejó cicatrices que nunca cerraron del todo. Julián decidió usar el conocimiento como arma, amenazando con revelar cada nombre, cada ritual y cada asombración que mantenía al pueblo encadenado a la laguna. La sola idea de que millones escucharan esos relatos de horror pareció debilitar a la criatura, retorciendo a la madre en un espasmo de terror que estremeció la tierra. Sin embargo, incluso cuando el pacto colapsó y San Lucero del Agua pareció liberarse, algo oscuro se quedó pegado a la piel del periodista, como un bulto que lo seguía a todas partes. De regreso a la ciudad, con varios borradores del artículo y el cuerpo cambiando de formas que no se atrevía a nombrar, Julián empezó a sospechar que la madre no había perdido, solo había cambiado de casa. Y mientras decide qué hacer con la verdad, aún recuerda la primera noche en que llegó a ese pueblo sombrío, cuando todo parecía solo otra historia más de terror que estaba por comenzar. Julián Herrera llegó a San Lucero del Agua de madrugada, con la bruma pegada al parabrisas y el estómago apretado sin saber por qué. El pueblo parecía dormido, pero no era un sueño tranquilo. Era ese silencio espeso que uno siente en los relatos de horror más pesados. Ni un perro ladraba, ni una radio sonaba. Solo el ruido del motor apagándose y su propia respiración cortada por el miedo. Mientras bajaba sus cosas del coche, juró ver un bulto parado al final de la calle. Quieto, demasiado quieto. Parpadeó y ya no estaba. Pero la sensación de asombración se quedó clavada en su nuca. Desde ese primer minuto, algo le susurraba que no era un viaje de trabajo más, sino el inicio de un terror que no iba a poder dejar atrás. El hospedaje donde se quedaría era una casa antigua frente a la laguna, con paredes desconchadas y puertas que parecían haber visto demasiado horror. La dueña, una mujer de ojos cansados,
Le entregó la llave sin preguntar casi nada, como si ya supiera quién era. Le dijo en voz baja que aquí el sobrenatural no era cuento y que la laguna no perdonaba a los curiosos. Julián sonrió incómodo, tratando de bajar la angustia con un chiste, pero la mujer no se rió ni un poco. Antes de irse, le advirtió que, si escuchaba cánticos en la noche, no mirara por la ventana bajo ninguna circunstancia. Ese tipo de frases, en cualquier otro lugar, sonarían exageradas, pero ahí, rodeado de silencio sombrío, se sentían más como una sentencia. Esa misma tarde conoció a don Aurelio, el brujo viejo del pueblo, sentado frente a la tienda más pequeña que había visto en su vida. El hombre lo miró como si estuviera reconociendo una sombra que llevaba años esperando, y eso le provocó un susto frío por dentro. Sin presentaciones largas, le preguntó si dormía bien o si la madre ya se le había metido en los sueños. Julián intentó bromear, pero la palabra madre le sonó distinta, como un mal antiguo pegado a cada sílaba. Don Aurelio dijo que no todos los forasteros eran elegidos, que algunos solo venían a hacer turismo de terror y se iban. «Pero tú no», murmuró, como si estuviera continuando relatos de horror que Julián aún no había escuchado. Esa noche, el periodista dejó la grabadora sobre la mesa y se tiró en la cama buscando descansar, pero el cuerpo nunca terminó de relajarse. Desde la ventana se veía la laguna como una mancha negra, quieta, demasiado quieta, como un ojo que no parpadea. Cerró los ojos y en cuestión de segundos escuchó voces lejanas, cánticos que parecían venir de debajo del agua. En el sueño, o lo que fuera, sintió dedos fríos tocándole el tobillo, tirando de él hacia un fondo sin luz. Vio una figura enorme, mitad humana, mitad algo imposible, observándolo con odio y curiosidad al mismo tiempo. Despertó sudando, con el corazón desbocado, seguro de que esa asombración no era solo producto de su imaginación cansada. A la mañana siguiente, el pueblo actuaba como si nada, pero había detalles que no encajaban, cosas que solo alguien atento al horror notaría. Los viejos evitaban mirar la laguna, los niños no jugaban cerca del agua, y en todas las casas había velas gastadas al lado de imágenes torcidas. Cada vez que Julián sacaba el tema del sobrenatural, la gente cambiaba de conversación o se persignaba rápido, como si hubiera nombrado un mal prohibido. Sin embargo, al caer la tarde, algunos se le acercaron en secreto para soltar frases sueltas, relatos de horror cortados a la mitad. Hablaron de sacrificios antiguos, de generaciones marcadas y de una deuda que el pueblo no se atrevía a pagar en voz alta. Y aunque nadie lo explicó del todo, Julián empezó a entender que el verdadero miedo no estaba en la laguna, sino en un pacto del que nadie se atrevía a hablar completo. Don Aurelio llevó a Julián hasta la parte más vieja del pueblo, donde las casas parecían a punto de desmoronarse bajo su propio peso. Ahí, frente a un muro cubierto de símbolos raros, le dijo que San Lucero del Agua era mucho más antiguo que cualquier registro oficial. Antes de que los olmecas siquiera soñaran con levantar cabezas de piedra, aquí ya se ofrecían vidas a la madre, murmuró. Le habló de mujeres que caminaban descalzas en la noche, con el rostro cubierto, guiando procesiones de terror hacia la laguna. No eran historias para espantar niños, eran relatos de horror que se repetían generación tras generación como una deuda viva. Cada palabra del brujo hacía que el aire se volviera más pesado, más sombrío, como si el propio mal estuviera escuchando. Entraron a la pequeña tienda de don Aurelio, que más bien parecía un museo clandestino del sobrenatural. En frascos viejos había restos de cosas que Julián prefería no identificar, y figuras talladas con formas de serpiente y mujer mezcladas. El brujo sacó un libro encuadernado en cuero, manchado por algo que ojalá fuera solo tiempo y no sangre. Ahí estaban los símbolos del pacto ancestral: espirales, ojos abiertos bajo el agua, manos alzadas en señal de entrega. Le explicó que la madre no solo exigía cuerpos, sino silencio, que el verdadero sacrificio era la verdad misma.
Quien rompe el pacto no solo muere, dijo en voz baja, se convierte en asombración, un bulto atrapado entre el miedo y la angustia para siempre. Según don Aurelio, las primeras brujas no se veían a sí mismas como servidoras del mal, sino como guardianas del equilibrio. Decían que la madre despertaba solo cuando el pueblo se olvidaba del horror que dormía bajo el agua. Así que cada cierto tiempo ofrecían un sacrificio, no solo para calmar a la criatura, sino para recordar a todos de qué dependía su paz. Con el tiempo, el ritual se volvió costumbre, y la costumbre se volvió cadena, hasta que nadie se atrevió a imaginar una vida sin ese terror. Las mujeres elegidas para guiar los ritos dejaban de ser personas normales, se convertían en sombras vivas del pacto. Y aunque cambiaban los nombres, las máscaras siempre eran las mismas, pasando de madre a hija como una maldición heredada. Julián escuchaba todo con la grabadora encendida, pero con la sensación de que ningún dispositivo podía capturar ese tipo de horror. Preguntó qué pasaba con los que intentaban hablar, con los que se cansaban de cargar siglos de relatos de horror a cuestas. Don Aurelio soltó una risa seca y triste, como alguien que ha visto demasiadas cosas y ya no tiene susto para regalar. Los que hablan desaparecen o regresan, pero ya no son ellos. Respondió, evitando los ojos del periodista. Explicó que, para la madre, la verdad era un insulto, una grieta en la oscuridad que ella necesitaba para seguir creciendo. Por eso, cada generación necesitaba un sacrificio de la verdad. Alguien que pagara el precio de haber ido demasiado lejos. El brujo se inclinó sobre la mesa y le confesó algo que hizo que a Julián se le secara la boca. Le dijo que desde hacía meses había notado un cambio en los sueños del pueblo, como si el sobrenatural hubiera elegido una nueva pieza. Alguien de fuera, alguien que vive de contar historias, alguien que no sabe cuándo callar, susurró, mirándolo fijo. Julián sintió un frío raro en el pecho, como si por dentro algo lo señalara, confirmando un terror que no quería aceptar. Afuera, el viento golpeó las ventanas con fuerza, y por un segundo se escuchó algo parecido a un coro lejano de voces femeninas. En ese instante, sin saberlo, el periodista ya estaba marcado, y las que cargaban las máscaras del pacto empezaban a moverse en la noche. La noche del ataque empezó con un detalle tan pequeño que Julián casi lo ignoró. La luz del pasillo parpadeó 2 veces y luego quedó fija, pero el ambiente se llenó de un silencio raro. Desde la cama, escuchó pasos descalzos arrastrándose sobre la madera, un ritmo lento que inundó el lugar de terror. Al principio pensó que era la dueña de la casa, pero los pasos se dividieron, se multiplicaron, rodeando su cuarto. Cuando la puerta se abrió sin fuerza, vio 13 figuras delgadas, mujeres enmascaradas con velos negros que parecían bulto flotando. El aire se volvió sombrío y pesado, y su primer instinto no fue pelear, fue huir del horror que acababa de entrar. Las mujeres no hablaban, no respiraban fuerte, solo avanzaban como una sola asombración, un bulto largo pegado a la pared, bloqueando puertas y ventanas. Sus máscaras eran blancas, sin rasgos, apenas un símbolo marcado en la frente, el mismo que Julián había visto en los relatos de horror dibujados en el libro de don Aurelio. Cada paso de ellas parecía apagar el poco calor del cuarto, dejando solo angustia y un miedo tan puro que le temblaban las manos. Una de las guardianas se acercó con una cuerda trenzada y él sintió un susto eléctrico recorrerle la columna. Entendió que no habían ido a conversar ni a asustarlo. Habían ido a llevárselo como parte de un ritual de mal antiguo. En el reflejo de la ventana alcanzó a verlas mejor. 13 sombras del sobrenatural. 13 guardianas del silencio que no iban a aceptar un no como respuesta. El instinto lo salvó. Recordó la frase de la dueña sobre no mirar por la ventana y pensó que, si había advertencias, también debía haber una salida. Se lanzó hacia el suelo, tiró
estiró la cama con todas sus fuerzas y descubrió, entre tablas rotas, una trampilla antigua con un aro de hierro oxidado. Mientras las guardianas avanzaban en silencio, él abrió la puerta del suelo y se dejó caer en completa oscuridad, tragado por un túnel húmedo que olía a tierra y horror. Cayó sobre barro frío, escuchando arriba el crujido de la madera y los pasos suaves, como si las mujeres supieran exactamente hacia dónde iba. El túnel era estrecho, apenas podía arrastrarse, y el eco de su propia respiración sonaba como los susurros de algún sobrenatural escondido en las paredes. Cada metro que avanzaba aumentaba el miedo y la certeza de que no estaba escapando del mal. Solo se estaba acercando al corazón del pacto sombrío. El túnel terminó en una abertura cubierta por raíces, y al apartarlas, Julián salió a la orilla de la laguna, donde el verdadero terror lo estaba esperando. Había antorchas clavadas en el lodo, formando un círculo de luz temblorosa que hacía que todo pareciera un relato de horror filmado en tiempo real. En el centro, varios turistas que él reconoció por sus mochilas y ropa de ciudad estaban de rodillas, con las manos atadas y la mirada perdida. Sus ojos no mostraban susto, sino un vacío raro, como si el sobrenatural les hubiera robado ya la capacidad de sentir nada más que angustia. Alrededor de ellos, las mismas 13 mujeres enmascaradas entonaban cánticos en una lengua vieja, girando con movimientos que no parecían humanos. Entre el humo, Julián alcanzó a ver otros cuerpos encadenados a estacas, no como sacrificios inmediatos, sino como esclavos destinados a servir a ese mal sin nombre. Fue entonces cuando entendió por qué tantos turistas desaparecían en San Lucero del agua sin dejar rastro, como si se los tragara la tierra. No se trataba solo de muertes ocultas, sino de un sistema frío de horror. Algunos eran ofrecidos directamente, otros quedaban vivos, usados como mano de obra del pacto, sombras útiles para la asombración bajo la laguna. El agua, quieta hasta ese momento, empezó a vibrar con ondas mínimas, como si algo enorme se moviera debajo de la superficie, respondiendo a los cánticos. El aire se cargó de un olor metálico y espeso, y un frío antinatural recorrió la espalda de todos, incluso de las propias guardianas. Julián sintió que cada relato de horror que había escuchado en su vida se quedaba corto frente a lo que estaba a punto de ver con sus propios ojos. Sin saberlo, estaba presenciando los primeros signos de la aparición de la madre, esa cosa sombrío y antigua que aún no había mostrado su verdadero rostro. El canto se volvió más grave, más denso, hasta que la laguna dejó de parecer agua y empezó a parecer algo vivo respirando. Las antorchas se inclinaron hacia el centro, como si el propio aire fuera absorbido por un vacío de terror. Entonces, sin aviso, la superficie se abrió en un círculo perfecto y algo gigantesco comenzó a subir desde las profundidades. Primero fueron las escamas, largas, oscuras, brillando con un reflejo enfermizo. Luego, un torso humano retorcido, cubierto de símbolos. La criatura tenía ojos luminosos, enormes, que no parpadeaban, y una boca demasiado ancha para ser humana. Julián supo, sin que nadie se lo explicara, que estaba frente a la madre, el corazón sobrenatural de todos esos relatos de horror. Las 13 guardianas se arrodillaron al mismo tiempo, como si fueran una sola mente sometida a ese mal antiguo. Una de ellas señaló directamente a Julián, y en susurros perfectos empezaron a repetir su nombre como una oración torcida. Él sintió el susto perforarle el pecho al darse cuenta de que los turistas, los esclavos y los demás presentes no eran la ofrenda esa noche. La madre alzó la cabeza, lo miró fijamente, y en esa mirada había algo peor que odio. Había reconocimiento, como si lo hubiera estado esperando desde mucho antes de que él supiera de la existencia de San Lucero del Agua. El aire entero se llenó de angustia y el bulto de la criatura se proyectó sobre él.
cubriéndolo bajo una sombra sombrío imposible de esquivar. 2 guardianas se levantaron y avanzaron hacia él con cadenas negras que parecían hechas de algo más pesado que el metal. Julián retrocedió en el lodo, resbalando, sintiendo la asombración de la madre casi pegada a su piel. Detrás de él, los esclavos ni siquiera intentaban escapar, como si el medo se les hubiera secado por dentro hacía tiempo. Las cadenas se tensaron en el aire, listas para cerrarse en torno a su cuello y sus muñecas como parte de un rito de terror cuidadosamente repetido. En un impulso desesperado, agarró una antorcha del suelo y la lanzó contra las guardianas, que retrocedieron por primera vez. El fuego no las quemó, pero las obligó a desviarse un segundo, el suficiente para que él corriera hacia la oscuridad del sendero que llevaba de vuelta al pueblo. La criatura rugió, pero no fue un sonido normal. Fue una mezcla de voces, como si en su interior gritaran todas las víctimas que habían terminado en la laguna. Ese rugido atravesó los árboles, las casas y seguramente los sueños de todos los que vivían en San Lucero del Agua. Mientras corría, Julián sintió la tierra temblar bajo sus pies, como si el mal quisiera sacudirlo hasta tirarlo al suelo. Cuando alcanzó las primeras casas, se giró para comprobar si lo seguían, pero el pueblo estaba demasiado quieto, como si lo hubiera estado esperando. Las ventanas se encendieron de golpe, todas a la vez, y desde dentro, docenas de ojos lo observaron sin sorpresa. No había caos, no había susto generalizado. Había una calma enferma, la calma de quien ya conoce el horror y lo acepta como parte de la rutina. Buscando refugio, corrió hacia la iglesia, el único lugar donde todavía creía que podía encontrar algo de luz en medio de tanto terror. Las campanas comenzaron a sonar solas, llenando el aire de un eco distorsionado que más parecía un lamento. Al entrar, encontró velas negras encendidas frente al altar y símbolos del pacto pintados sobre las paredes sagradas. El sacerdote, con la mirada vidriosa, lo saludó como si supiera perfectamente de dónde venía y qué había visto. «Todo aquí pertenece a la madre», dijo con una serenidad que daba más miedo que cualquier grito. En ese momento, Julián entendió que no había a dónde huir dentro del pueblo, que si quería escapar de ese horror, tendría que alejarse incluso de los lugares que se suponía debían protegerlo. Julián dejó la iglesia atrás y siguió caminando hasta que las casas quedaron lejos y solo quedó el bosque, negro y apretado. No sabía exactamente a dónde iba, solo sentía una especie de llamado, como si el sobrenatural le tirara del pecho. Las ramas se enganchaban en su ropa. El suelo estaba lleno de raíces y piedras que parecían manos intentando detenerlo. El viento no soplaba como viento normal. Soplaba como susurros, como relatos de horror que alguien murmuraba entre los árboles. De pronto, el olor a humedad cambió a algo más denso, a angustia vieja, concentrada en un solo punto. Fue ahí cuando vio el pozo, un círculo de piedras cubierto de musgo, demasiado perfecto para ser natural, demasiado sombrío para ser solo un hueco en la tierra. Se acercó con cuidado, sintiendo ese tipo de terror que no grita, solo aprieta desde adentro. El pozo no tenía cubo ni cuerda, solo oscuridad pura. Un agujero que parecía tragarse incluso el sonido. Julián se inclinó apenas, tratando de mirar sin acercarse demasiado. Y lo primero que escuchó fueron voces. No eran rezos ni cánticos, eran lamentos, susurros rotos pidiendo ayuda, como si cientos de relatos de horror se repitieran al mismo tiempo. Luego, de esa oscuridad espesa, comenzaron a salir manos, dedos pálidos que se estiraban, chocando contra las piedras como si buscaran escapar. El jornalista sintió el susto subirle por la espalda, pero también la certeza de que estaba viendo el resultado final de siglos de mal acumulado. Una de las manos logró aferrarse al borde del pozo y por un segundo, Julián vio un rostro completo emerger. No era un rostro de película, era peor. Parecía alguien normal,
Alguien que podrías cruzarte en la calle, pero destrozado por el miedo y la angustia. Los ojos estaban vacíos, pero aún así suplicaban, como si cada víctima de la laguna hubiera sido arrastrada también hasta ese pozo de almas. La voz que salió de esa boca no coincidía con el movimiento de los labios. Era un coro, una mezcla de gritos y rezos. Nosotros hablamos, nosotros intentamos contar la verdad, murmuró, antes de ser jalado hacia abajo por algo que no se veía. El pozo tragó el bulto de ese rostro como si tuviera hambre eterna, dejando el aire más frío, más sombrío, cargado de terror. Detrás de él, una figura se separó de los árboles, una de las guardianas, pero esta vez sin máscara, con el rostro humano al descubierto. Era una mujer joven, de ojos cansados, como alguien que había visto demasiado horror para su edad. Le dijo que su llegada al pueblo nunca fue casualidad, que la madre lo había estado visitando en sueños mucho antes de que él recibiera el mensaje anónimo. «Eres perfecto para esto», explicó con una calma que daba más miedo que cualquier grito. «Vives del relato, del secreto, de la curiosidad». Mientras hablaba, el pozo respondía con susurros, como si las asombración atrapadas reconocieran el nuevo nombre que estaba entrando en la historia. La guardiana afirmó que la madre no solo lo había elegido como sacrificio, sino como posible reemplazo, como alguien que podía ocupar un lugar clave en ese mal organizado. Entonces le planteó la oferta de la forma más fría posible, como si estuviera hablando de un contrato de trabajo. Podía unirse al pacto, convertirse en guardián del silencio, vivir entre el terror, pero con cierta protección del sobrenatural. O podía negarse y terminar en el pozo, convertido en bulto sin forma, atrapado entre gritos y relatos de horror que nadie escucharía jamás. No había tercera opción, al menos no una que ellos consideraran real, porque para el pueblo la verdad y la libertad ya eran historias viejas. Cada palabra de la guardiana parecía empujarlo hacia el borde del pozo, obligándolo a mirar de nuevo hacia la oscuridad que devoraba almas. Y aunque el miedo lo paralizaba, algo en su cabeza empezó a hacer preguntas peligrosas. Preguntas que la madre nunca había permitido que nadie se hiciera por completo. Julián miró el pozo y por primera vez, en vez de solo sentir terror, empezó a pensar. Si esas voces eran de gente que había intentado contar la verdad, significaba que lo que la madre más odiaba no era la muerte, sino los relatos de horror contados en voz alta. Recordó cada advertencia, cada mirada de susto cuando mencionaba el pacto, cada silencio cargado de angustia. El mal no solo vivía en la laguna, vivía en el secreto, en esa ley no escrita de aquí no se habla de esto. Y él, justamente él, se ganaba la vida rompiendo silencios, transformando horror en palabras que millones podían escuchar. Por primera vez desde que llegó, el sobrenatural dejó de ser solo algo que lo cazaba y se convirtió en algo contra lo que podía pelear. Mientras la guardiana hablaba, Julián se dio cuenta de que ella no estaba tan tranquila como aparentaba. Sus manos temblaban apenas. Sus ojos evitaban mirar el pozo más de unos segundos, como si también sintiera ese bulto de asombración respirándole en la nuca. Él aprovechó ese detalle, ese mínimo quiebre, para probar una idea muy peligrosa. Con voz baja, casi confidencial, le dijo que todo lo que había visto, todo este terror, ya estaba grabado. Le habló de cámaras escondidas, de micrófonos, de un equipo esperando en la ciudad para recibir los archivos. Cada palabra era una apuesta. Mientras más real sonara el relato de horror que imaginaba, más posibilidades tenía de que la madre lo creyera. La guardiana palideció, y eso fue la primera señal de que el plan estaba tocando algo sensible. «Si hablas todos morimos», murmuró, pero esa frase sonaba más a miedo que a amenaza. Julián dio un paso atrás, fingiendo seguridad, y dijo que ya no se trataba de si él quería hablar o no. Era demasiado tarde. Les contó que había programado envíos automáticos, que si algo le pasaba, sus relatos de horror y pruebas del sobrenatural llegarían a periódicos, canales, plataformas.
La idea de millones escuchando esos nombres, esos símbolos, ese mal cuidadosamente oculto, flotó sobre el pozo como una chispa peligrosa. Y por primera vez, el aire alrededor dejó de estar tan compacto. Algo en la oscuridad se agitó con inquietud, no de fuerza, sino de duda. Desde la laguna, a lo lejos, se escuchó un rugido apagado, como si la madre hubiera escuchado cada palabra. El bosque entero respondió con un crujido, las ramas doblándose, los pájaros huyendo de golpe, como si un relato de horror estuviera reescribiéndose en tiempo real. Julián sintió una presión en la cabeza, una voz viscosa tratando de colarse en sus pensamientos para buscar si mentía. Pero él se aferró a la idea de que el miedo ya no era solo suyo, que el verdadero terror para la madre era convertirse en historia pública. La verdad es contagiosa, murmuró mirando a la guardiana, y cuando salga, ni tú ni ella podrán controlarla. En la superficie del pozo, por un segundo, las manos dejaron de intentar subir, como si incluso las almas atrapadas estuvieran esperando a ver qué pasaba. Cuanto más hablaba, más notaba que el entorno cambiaba. El viento ya no olía tan pesado, la oscuridad no parecía tan sólida. La guardiana cayó de rodillas, murmurando que la posibilidad de que el secreto se rompiera debilitaba a la madre, que eso estaba prohibido incluso entre ellas. Julián entendió que no necesitaba armas, ni huir al otro lado del mundo. Su arma era exactamente lo que había venido a hacer: revelar. Si el pueblo entero se veía obligado a enfrentar sus relatos de horror en voz alta, el pacto podía empezar a resquebrajarse desde dentro. El sobrenatural que antes lo aplastaba ahora parecía retroceder un centímetro cada vez que él pronunciaba palabras como publicar, contar, mostrar al mundo. Y aunque el mal seguía ahí, pegado al bosque, a la laguna y al pozo de las almas, se sentía por primera vez vulnerable, como si algo sombrío estuviera a punto de romperse. El efecto fue casi inmediato. Mientras Julián hablaba de publicar, la laguna comenzó a hervir como si el agua quisiera escapar de sí misma. La madre se retorció, levantando su cuerpo imposible sobre la superficie, como un bulto gigantesco luchando contra algo que no podía ver. Sus ojos luminosos, esos que antes imponían terror puro, ahora parpadeaban con miedo, con una angustia que nunca había mostrado. Las guardianas se quedaron heladas, como si de pronto se dieran cuenta de que su fe en ese mal sobrenatural no las protegía de nada. El aire se llenó de un ruido extraño, una mezcla de rugido y susurros, como cientos de relatos de horror hablados a la vez. La escena tenía algo de fin del mundo, pero también de ajuste de cuentas, como si el propio pueblo estuviera respirando por primera vez fuera de lo sombrío. La criatura empezó a deshacerse, no de forma rápida y limpia, sino lenta, grotesca, como un horror que se niega a soltar el control. Sus escamas se abrían, dejando escapar chorros de sombra líquida que se desvanecían al tocar la orilla. Cada vez que se retorcía, una asombración salía disparada de su cuerpo, figuras humanas que se elevaban un segundo antes de desvanecerse. Eran víctimas, ecos de gente atrapada durante décadas, convertidas en bulto dentro de ese mal gigantesco. Las guardianas, al ver eso, comenzaron a llorar detrás de sus máscaras, entendiendo que habían servido a algo que se alimentaba de pura angustia. El terror seguía ahí, pero ahora era un terror distinto. El horror de darse cuenta de que habían elegido estar del lado equivocado por demasiado tiempo. Cuando la madre cayó por fin, la laguna se quedó inmóvil, como si hubiera exhalado su último aliento sobrenatural. En el pueblo, las luces parpadearon, las velas negras se apagaron solas y las campanas de la iglesia sonaron sin que nadie las tocara. Don Aurelio y los demás brujos salieron de sus casas como si hubieran despertado de un sueño muy largo y muy sombrío. Algunos se derrumbaron en el suelo, otros rompieron los símbolos del pacto pintados en sus paredes,
temblando de puro susto. Ya no tenían a quién culpar. Ya no había mal externo que justificara sus decisiones. Solo quedaba su humanidad desnuda, y con ella el peso de todos esos relatos de horror que habían permitido, de todo el terror que habían normalizado en nombre de la protección. Julián los observaba, sintiendo algo raro. Por primera vez, el miedo que flotaba en el ambiente no venía del sobrenatural, venía de la culpa. Los brujos evitaban mirarlo, como si él fuera ahora el espejo donde se reflejaba todo lo que habían hecho. Don Aurelio, con la voz quebrada, admitió que nunca imaginaron que el silencio pudiera ser un arma tan poderosa del mal. Dijo que el pacto había sido su forma de no enfrentar la realidad, de esconder la angustia detrás de rituales y símbolos. Antes de desvanecerse por completo en la laguna, la madre dejó escapar una última palabra, un susurro que todos escucharon en la cabeza. «No soy la única», murmuró, plantando un terror nuevo, más grande, la idea de que entidades como ella existían en otros lugares esperando su turno. Esa frase se quedó flotando en el aire, más pesada que cualquier asombración que hubiera rondado el pueblo. San Lucero del Agua respiraba, sí, pero nadie sabía qué hacer con esa libertad recién recuperada, manchada de horror y remordimiento. Julián se miró las manos, sintiendo algo extraño bajo la piel, como si una sombra mínima se moviera con cada latido. Pensó en sus notas, en sus grabaciones, en el artículo que podía convertir todo esto en relatos de horror conocidos en el mundo entero. Si contaba la historia, tal vez evitaría que otros pueblos cayeran en lo mismo. Pero también, tal vez, llamaría la atención de esas otras entidades. Con el pacto roto y la madre supuestamente muerta, la verdadera pregunta no era si el terror había acabado allí, sino qué se había despertado dentro de él. Julián regresó a Ciudad de México, como si volviera de una guerra que nunca podría explicar del todo. En la redacción, todos pensaban que solo traía otro de sus relatos de horror sobre pueblos perdidos y brujas viejas. En su escritorio abrió 3 documentos, una versión suave, otra brutalmente honesta y una que era puro terror, con cada detalle del pacto y de la criatura. Cada vez que intentaba borrar algo, sentía un pinchazo en el brazo, como si el mal no quisiera que modificara demasiado la historia. El cursor parpadeaba en la pantalla como un pequeño bulto insistente, recordándole que todo eso ya no era solo trabajo, era una condena. Y por primera vez, escribir no le daba alivio, le daba miedo, como si cada palabra invocara algo sobrenatural que estaba pegado a su piel. Por las noches, cuando la ciudad se calmaba, el ruido de los coches se mezclaba con algo que no debería estar ahí. Cánticos. No eran sonidos fuertes, eran susurros lejanos, el eco de rituales que creía haber dejado en San Lucero del Agua. A veces despertaba sobresaltado, con el susto pegado en la garganta, seguro de haber oído las voces de las guardianas a los pies de su cama. En el espejo comenzó a notar cosas raras. La piel un poco más pálida, venas marcadas como líneas de agua bajo la superficie. Había momentos en que, al parpadear, juraría ver un bulto enorme detrás de él, una asombración observándolo con paciencia. La ciudad, tan llena de luz, no lograba borrar la sombra sombrío que el pueblo y la laguna habían dejado en su cabeza. Un día, mientras escribía, sintió un dolor agudo en el pecho, como si algo por dentro se moviera a su antojo. Se levantó de golpe, respirando con dificultad, y por un segundo vio sus manos cambiar, volverse extrañas, casi escamosas. El reflejo pasó rápido, pero la angustia se quedó, pegada como un olor que no se va ni con agua ni con jabón. Empezó a preguntarse si la madre, al morir, de verdad había desaparecido o si solo había cambiado de forma. Tal vez parte de ese mal sobrenatural se había quedado dentro de él, una semilla esperando su momento para crecer. Y cada vez que intentaba convencerte de que solo era estrés, algún pequeño detalle,
un susurro, un bulto, un escalofrío, lo contradecía. Las 3 versiones del artículo se convirtieron en un problema más grande que cualquier bruja o pozo de almas. La versión suave lo hacía pasar por loco, como si todo fuera producto de su imaginación cansada y de su obsesión por el terror. La versión brutal lo ponía en peligro real, a él y a cualquiera que se atreviera a publicarla, como si invitara a otras entidades a mirar hacia la ciudad. La tercera versión, esa ni siquiera sabía si era para el público. Parecía escrita para algo o alguien más, llena de símbolos y frases que él no recordaba haber tecleado. Cada párrafo tenía un ritmo raro, como cánticos disfrazados de periodismo, relatos de horror latiendo bajo la superficie de palabras normales. Y mientras el cursor parpadeaba, Julián sentía que no era el único decidiendo qué historia iba a salir de ahí. A veces, cuando pasaba frente a una ventana en la noche, veía su reflejo y no estaba del todo seguro de que el que miraba de vuelta fuera solo él. Había una calma rara en sus ojos, esa misma calma enferma que había visto en el sacerdote del pueblo y en las guardianas. San Lucero del Agua parecía lejos en el mapa, pero dentro de su cabeza seguía ahí, pegado como una mancha que no se borra. Podía seguir con su vida, fingir que nada sobrenatural había ocurrido, guardar el secreto como todos los demás. O podía soltarlo todo, publicar el artículo y dejar que el terror se esparciera, tal vez despertando a cosas que aún dormían en otros lugares. Y mientras decide, mientras duda, hay noches en que el agua de la regadera parece moverse contra la gravedad, como si algo debajo de la ciudad estuviera empezando a escuchar. Al final, lo más inquietante no es la laguna, ni las brujas, ni la criatura que se esconde bajo el agua. Lo más perturbador es darse cuenta de cuánto terror estamos dispuestos a aceptar con tal de no perder nuestra vida normal. La gente de Catemaco aprendió a convivir con el mal, a convertir la angustia en rutina y a mirar hacia otro lado cuando un bulto se asomaba entre los árboles. ¿Y tú? ¿Cuántas cosas sombrío decides no ver en tu propio mundo, solo para evitar el susto de enfrentar lo que realmente te da miedo? Ahora te toca a ti. Quiero que me cuentes en los comentarios qué sentiste escuchando esta historia. ¿Alguna vez viviste algo que no pudiste explicar? ¿Algún relato de horror en tu familia, en tu pueblo, en tu casa? ¿Has visto alguna asombración, una sombra, un bulto al borde de tu cama o en el pasillo de madrugada y preferiste decirte que era tu imaginación? Compártelo abajo, porque muchas veces lo que callamos alimenta más lo sobrenatural que lo que nos atrevemos a decir en voz alta. Tal vez tu experiencia no sea tan diferente de lo que pasa en Catemaco, solo que allá el precio del silencio es mucho más alto. Y si este viaje al corazón del mal te dejó pensando, si sentiste ese peso raro en el pecho, ese miedo que se queda contigo después del video, no te vayas sin hacer nada. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir recibiendo historias y relatos de horror tan intensos y sobrenaturalmente inquietantes como este. Aquí vamos a seguir abriendo puertas que nadie quiere tocar, contando lo que otros prefieren enterrar bajo la alfombra. Porque mientras el mundo intenta maquillarse de luz, hay cosas sombrío que siguen respirando en la oscuridad. Y tarde o temprano, alguien tiene que mirarlas de frente.